Ya, listo. Empezamos. Entonces, qué horrible, qué horrible esto. Ya. Lo rojo se puede ver, ¿no? Sí. Aquí alguien lo confirme, por favor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Gastro, ¿ok? Cosas que le sirven para sus siguientes PCs y para cualquier examen que se les venga, ¿ok? Para empezar, ya, ya. Cáncer gástrico, ¿ok? Entonces, es un tema muy extenso, muy amplio, pero ustedes tienen que saber y diferenciarlo en dos tipos, ¿ok? Los benignos, ¿ok? Y los malignos. Ustedes saben que el estómago, por histología, tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y tiene una serosa, ¿ok? Por la parte de la mucosa, ustedes tienen un tipo específico de cáncer. ¿Cuáles son? Los adenomas, que tienen potencial para malignizar. ¿Ya? ¿Ok? Y si fuera en la submucosa, tendríamos otro tipo de cáncer. ¿Cuáles son? Los leiomiomas. ¿Ok? Son tumores benignos, vamos a ponerle tumores benignos, que suelen estar asociados a pólipos gástricos. Pregunta, ¿dónde se ubican principalmente? Ubicación, se dan en el cardias. Y por el tipo de inervación, son los que se asocian más a dolor. ¿Ok? Tienen dos tipos de leiomiomas. Eso quizá les hayan hablado en patología, que son los hiperplásicos y los adenomatosos. ¿Ok? Hablando solamente de leiomiomas. Pregunta, ¿cuáles son, entre estos dos, cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son los hiperplásicos, mayor en frecuencia. Pero no, o sea, su tasa de, vamos a ponerle otro color, no, vamos a ponerle una señal, son los que con menor probabilidad malignizan. Al contrario, los adenomatosos usualmente suelen ser los que malignizan más, ¿ok? Pero ¿bajo qué contexto? Si ustedes, por ejemplo, le sacan una endoscopía a su paciente, más o menos cuánto debería ser el diámetro mínimo para sospechar que tiene alto potencial de malignización. Tiene que ser al menos 1,5 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están más localizados? Para empezar, en el píloro y en el antro, después de el cardias. ¿Ok? Y si fuera el píloro y antro, ¿cuáles son la clínica la que está más asociada? La obstrucción. ¿Por qué? Porque ustedes tienen acá su estómago, ¿ok? Acá ustedes tienen su esfínter esofágico inferior, ¿ok?
El problema está cuando el tumor se ubica entre esta zona, porque ustedes saben que la comida ingresa después de 1 hora, 2 horas de vaciamiento, bueno, se da el vaciamiento gástrico, y si hay algo que me obstruye acá, ¿ok? No, la comida no pasa correctamente, por lo tanto se queda más tiempo y me da clínica, por ejemplo, de dispepsia, de llenura precoz, ¿ok? Entonces, si el tumor se localiza en el píloro y el antro, me va a dar más clínica obstructiva. Síntomas que ustedes no se les tiene que olvidar cuando tengan un paciente, ¿ok? Para empezar, tienen una triada clásica, ¿ok? La triada de anemia, pérdida de peso. Es más, acá habla un poco de síndrome consuntivo, ¿ok? Que es una pérdida de peso inexplicable o no voluntaria, ¿ok? Y llenado precoz. Los cangrejos literalmente tienen un alto, ¿cómo se dice? Una alta demanda energética, tiene un gran metabolismo. Por lo tanto, está asociado a la disminución de peso. Pueden sangrar poco a poco, como si fuera un goteo, y les puede dar anemia. Y la llenura precoz es justamente por esta clínica de obstrucción. ¿Ok? Eso es con respecto a los benignos. Pero ¿qué pasará si son malignos? ¿Ok? Vamos a verlo. Sobre esto, malignos. ¿Ok? Ya. Ok, entonces, ¿en quién es más común? Varones, más o menos en un pico de presentación de los 50 a los 70 años. ¿Dónde es más común? En la zona antral. Y esta localización suele dar un aspecto, una forma ulcerosa, o sea, donde suele dar úlceras. Entonces, es el tumor más maligno frecuente, el adenocarcinoma gástrico. Quizá les pregunten factores que me aumentan el riesgo. Por ejemplo, uno, gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal. Y ese es literalmente lo que ustedes deberían buscar en su caso clínico o en su pregunta. Si ustedes tienen una gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, es un alto riesgo. ¿A qué se asocia todo esto? Al Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori, recuerden que es una bacteria gram negativa, ¿ok? Multiflagelada, productor de ureasa y L-arginasa. ¿Para qué necesita la L-arginasa? Para interferir en el ciclo de la urea de cualquier célula, ¿ok? Dentro de cualquier célula hay un ciclo, que es el ciclo de la urea. Realmente, por eso saca urea, porque no es normal que haya urea en el estómago, ¿ok? La L-arginasa literalmente cinde a la arginina y se les da urea, ¿ok? Y esta urea, por medio de la ureasa, se cinde, lo cual al final me va a volver un pH más alcalino, ¿ok? ¿Cuál es la enzima que la mayoría conoce? Es la ureasa. Eso sí o sí es pregunta de examen. La arginasa ya es algo más, algo ya para que ustedes puedan mencionarlo en su oposición. Pero siempre se menciona a la ureasa.
Listo. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo? La anemia perniciosa. Recuerden que era la anemia perniciosa, una enfermedad donde se producen anticuerpos contra ¿qué cosa? Factor intrínseco o las células que lo producen. ¿Cuáles son? Células oxínticas. Por lo tanto, tengo un paciente que está en acloridria. O sea, que no produce ácido clorhídrico. Eso también está asociado a cáncer gástrico. Justamente lo que hemos visto la clase pasada. ¿Ok? ¿Qué más? 3. Gastrectomías distales. Pero no solamente eso. Al menos tiene que pasar un buen tiempo después de los 20 años. ¿Qué más? Pólipos adenomatosos. O estos, ¿no? Pólipos adenomatosos tienen el mayor chance. 1.5 ya es un factor de riesgo, pero que sean mayor de 2 ya les da un alto chance de que se pueda volver maligno. 5. Cualquier estado de acloridria, como la anemia perniciosa, como el uso indiscriminado como los inhibidores de bomba, de protones, que ya sabemos dónde actúan. Acá tenemos su célula axíntica o parietal. Acá tenemos la bomba de sodio potasio, perdón, la bomba de hidrógeno potasio. Intercambio, ¿qué cosa? Hidrogeniones con potasio. Aquí justamente actúa el lansoprazol, el omeprazol, con los inhibidores de bombas. Entonces, el uso crónico en sus pacientes de este tipo de fármacos se asocian a clorhidria, y la clorhidria se asocia a un mayor riesgo de cáncer gástrico. Acá les doy ahora ya, listo. Esos son factores de riesgo que aumentan el cáncer gástrico. ¿Ok? Vamos a hablar de factores de riesgo que pueden estar asociados al menor riesgo de malignización, ¿ok? Para adenocarcinoma. Ojo, todo en el contexto de adenocarcinoma. Por ejemplo, solamente hay asociación, no le damos toda la causalidad, ¿ok? El uso de AINES, como el ácido acetil salicílico o la famosa aspirina. ¿Qué más? Hortalizas. ¿Qué más? Frutos cítricos. Cuarto, vitamina A y vitamina C. ¿Ok? Esos son los factores, por así decirlo, que están asociados a un menor riesgo de adenocarcinoma. ¿Ok? Bajo el contexto de adenocarcinoma. ¿Cuál es el segundo cáncer más común? ¿Ok? En- de cáncer gástrico tenemos al linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Datos importantes. Segundo en malignidad. ¿Qué más? Localización extranodal, o sea, fuera de los nódulos linfáticos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente que tenga cáncer gástrico? De cualquier tipo, ¿ok? Para empezar, lo más común, pérdida de peso. ¿Quiénes tienen esto? Aproximadamente el 60% de los pacientes. ¿Ok?
puede estar, como no, asociado a dolor abdominal. Un 50%. Es como lanzar una moneda. ¿Qué más? Náuseas, vómitos, anorexia, disfagia, melena y saciedad precoz. Asociado a, obviamente, si está en una localización pilórica o antral, asociado a un síndrome obstructivo. ¿Ok? Entonces, esa es la clínica de su paciente. El caso típico va a ser varón, 60 años, ¿con qué cosa? Anemia, pérdida de peso, ¿qué más? Antecedente, por ejemplo, de anemia perniciosa. Diagnóstico o descartar, NM gástrico. Neoplasia maligna gástrica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo más importante desde el punto de vista clínico y el punto de vista etiológico. ¿Ok? Entonces, sigamos. Es una miscelánea. Si vamos un poco más arriba, estómago, tenemos acá una estructura que se llama el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Este esfínter tiene la peculiaridad de que cuando está el esfínter se está constriñido, literalmente evita que haya un reflujo, ¿no? Cuando está incompetente o está abierto, parcial o totalmente, la comida regresa. Entonces, una incompetencia del esfínter esofágico inferior está asociado con enfermedad por reflujo gastroesofágica. ¿Ok? Si la mayoría son asintomáticos, la mayoría, pero si tuvieran síntomas, pueden ser divididos en dos tipos: síntomas gastrointestinales o síntomas extra, extragástricos o extraintestinales. Por ejemplo, los más asociados a síntomas gastrointestinales son, por ejemplo, la famosa pirosis, reflujo, halitosis. ¿Qué más? Dolor retroesternal. Pero si fueran síntomas extra, extraintestinales, por ejemplo, si el ácido clorhídrico se va por la vía aérea, se mete por la laringe, por ejemplo, me puede ocasionar faringitis a repetición. ¿Ok? O sea, piensen en un paciente que tenga faringitis aguda, ¿ok? Más o menos mayor o igual a 12 episodios en 6 meses. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? Broncoespasmo. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico llegó hasta los bronquios y los bronquiolos y los irritó, los inflamó y hubo una obstrucción, broncoespasmo. ¿Qué más? Disfonía, por ejemplo, irrita a las cuerdas vocales. Esos son síntomas extraintestinales. Entonces, quizás les pregunten esto, cosas que están relacionadas al tono del esfínter esofágico inferior. Si tengo el tono aumentado, quiere decir que está cerrado. Si yo tengo el tono disminuido, quiere decir que el esfínter está abierto. Por lo tanto,
Vamos a ver acá, ya listo. ¿Qué cosas me aumentan el tono? ¿Qué cosas me disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior? Por ejemplo, aumento de tono es obviamente cuando está cerrado. Y disminución de tono es cuando ese esfínter está abierto. ¿Ok? Así es simple. Por ejemplo, 1. A manera postprandial, o sea, después de las comidas. Sobre todo las que son ricas en proteínas. Por lo tanto, las proteínas me aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? ¿Qué más? El embarazo. ¿Qué más? Las prendas apretadas. ¿Ok? ¿Qué fármacos, por ejemplo? Los agonistas colinérgicos. Normalmente, ¿qué hace la acetilcolina? Acetilcolina me constriñe los esfínteres. ¿Bajo qué? Bajo los mesorreceptores M3. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Los beta bloqueantes me pueden hacer eso. Entonces, paciente que le dan propranolol puede estar asociado a enfermedades de reflujo gastroesofágico. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, sustancias endógenas. ¿Qué sustancias endógenas me aumentan el tono? Por ejemplo, la sustancia P. ¿Qué más? La gastrina. ¿Qué más? La hormona que se dispara entre comidas y me permite que entre comida y comida el intestino se mueva y vaya avanzando, que es la motilina. ¿Ok? Y hay una excepción de las prostaglandinas. La mayoría de prostaglandinas son vasodilatadoras. ¿Ok? Por tanto, relajan el músculo liso. A excepción de una que es la excepción a la regla, en este caso, la prostaglandina F2 alfa. Es una excepción a la regla. ¿Ok? Vamos por el otro lado. ¿Qué cosas me pueden disminuir el tono? Por ejemplo, la cafeína. ¿Qué más? Los chocolates. ¿Qué más? El tabaco. ¿Qué fármacos? Los receptores que están acoplados, perdón, los receptores que se vinculan con los receptores de tipo mu, como los opioides, como la morfina. Por eso, pacientes que usen opioides, tramadol, morfina, tranquilos si tienen síntomas de reflujo gastroesofágico o de dispepsia. ¿Qué más? Barbitúricos, fenobarbital, por ejemplo. Relajan la musculatura lisa en general, el diazepam. Por eso las personas que están pepeados, ¿qué hace el diazepam? Es una benzodiazepina. Ustedes tienen acá un canal por un receptor de GABA que al momento de activarse permite, se vuelve permeable, ¿no? Y el cloro ingresa a la célula y el cloro es un anión con carga negativa. Lo que pasa es hiperpolariza, ¿ok? Entonces, lo que hacer es relajar. Relaja todos los esfínteres, no solamente el esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, el uso de benzodiazepinas como diazepam promueven que el esfínter esté abierto, a que sea un menor tono. Por lo tanto, pacientes que están, por ejemplo, intoxicados con alcohol más benzodiazepinas, pacientes que el tono está disminuido,
sale el ácido y el paciente se puede microaspirar o se aspira. Así de simple. ¿Ok? ¿Qué sustancias endógenas están asociadas a esto? Uno, la colecistoquinina, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo y la mayoría de prostaglandinas, ¿ok? Como la prostaglandina E2, ¿ok? Porque son potentes vasodilatadores, relajan la musculatura lisa, ¿ok? Voy a parar de compartir acá un ratito. Ya. A ver. Ya. ¿Compartir otra vez? Ya. Entonces, digamos con la miscelánea. ¿Por qué se ve eso? No, no, no quiero que se vea eso. Ahora sí. Listo. Ok, entonces, hablemos un poco de úlceras. ¿Ok? Ustedes tienen las famosas úlceras pépticas. ¿Ok? Se van a dividir en dos tipos. Las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Vamos a ver un cuadro comparativo de ambas. Para empezar, acá vamos a poner las gástricas, gástricas y aquí las duodenales. Para empezar, dolor. ¿Cómo es el dolor? Ustedes saben que las úlceras son una disrupción del epitelio, ¿no? ¿Cuál es el epitelio gástrico? Es un epitelio. ¿Alguien recuerda cuál es el epitelio gástrico? ¿Tenía criptas? No, no tenía criptas.
Era cúbico, era plano, era cilíndrico, ¿ok? Era un epitelio cilíndrico, simple, con células de Clovet, ¿ok? Entonces, es una disrupción de justamente este epitelio. ¿Por qué? Porque hay demasiada secreción de hidrogeniones y claro, pero al finales confluyen y forman el ácido clorhídrico. Entonces, si no hay una barrera de moco que proteja, que hay demasiado ácido en el medio, el dolor varía, dependiendo si es algo gástrico o duodenal. ¿Cómo así? Vamos a dejar un estómago acá. Ay, gástrico y duodenal. Ya, ya, perfecto. Entonces, úlcera acá, úlcera acá. Las úlceras gástricas suelen tener un aumento del dolor asociado a la ingesta de comida. Entonces, pacientes que su dolor incrementa después de comer, sospechen más de una úlcera gástrica. ¿Cómo será? La úlcera duodenal está menos asociado a la ingesta de comida. Quiere decir que disminuye con la comida. ¿Y por qué? Porque obviamente cuando ustedes comen, ¿ok? Llega el bolo alimenticio, se junta con el ácido clorhídrico, ¿ok? Y va a llegar al duodeno, ¿ok? ¿Por qué disminuye con la comida? Porque las úlceras duodenales se encuentran mucho más comúnmente en la porción de 2 y en la porción de uno. ¿Qué hay en la porción de uno y en la porción de 2? Principalmente hay glándulas de Brunner. Y las glándulas de Brunner, lo que pasa es que me secretan, por ejemplo, bicarbonato, ¿ok? O moco. ¿Para qué? Para alcalinizar y neutralizar el medio. ¿Ok? Entonces, si la úlcera está localizada duodenalmente, la comida sale por el canal pilórico y estas glándulas producen moco aliviando los síntomas. Por el contrario, si la úlcera fuera gástrica, baja la comida, el ácido empieza a secretarse y me irrita más la mucosa. Por eso es que una pregunta que ustedes pueden decirle a su paciente, si el dolor, ¿ok? El dolor de las úlceras duodenales lo suele despertar en la madrugada, ¿ok? Porque obviamente disminuye cuando hay comida. Si ustedes no comen nada, está aumentando el dolor de una úlcera duodenal. Además, está asociado a una ganancia de peso. Aquí no, acá pierdes peso, porque no te gusta comer, porque sabes que si comes te va a doler, por lo tanto, disminuyes de peso. ¿Qué más? Asociación al Helicobacter pylori. Aquí está más o menos entre un 60 a 75 por ciento si es gástrico. Y en las duodenales, un 90, 95.
¿Qué más? ¿Cuál es el mecanismo? Simplemente disminución de la protección mucosa contra el ácido. En cambio aquí puede ser una disminución de la protección mucosa o aumento de la secreción de ácido gástrico, vinculándolo obviamente al Helicobacter pylori. Causas AINES. ¿Qué hacen los AINES? Bloquean a la ciclooxigenasa de tipo 1 y a la ciclooxigenasa de tipo 2. La cascada del ácido araquidónico parte aquí, ¿no? Se puede ir por la vía de las lipoxigenasas o se puede ir por la vía de ¿qué cosa? De las ciclooxigenasas, o sea, de la COX-1 y de la COX-2. ¿Qué hace normalmente la COX-1 y la COX-2? Me van a producir prostaciclinas y prostaglandinas, incluso tromboxanos. Normalmente la prostaglandina E, ¿ok? Normalmente la prostaglandina E1, E2, lo que se encarga es potenciar esa pequeña barrera de moco que había acá, ¿no? Normalmente se potencia esa pequeña barrera. Cuando yo bloqueo esa enzima, la prostaglandina no puede estar en el moco. Entonces, básicamente le doy más pie a que el ácido empiece a destruir el epitelio. Y usualmente el consumo indiscriminado de AINES, como por ejemplo el ketorolaco, el ketoprofeno, el diclofenaco, todos hacen lo mismo. Está mucho más asociado a úlceras gástricas, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? En la curvatura menor. Paciente que le hace endoscopía, paciente que encuentra úlceras, varias úlceras, curvatura menor vinculado a úlceras gástricas. En cambio, si son úlceras duodenales, están relacionados al gastrinoma. El gastrinoma es un tumor, ¿ok? Un tumor que lo conforman las células G. Las células G que hacen normalmente producen gastrina. ¿Dónde están las células G normalmente? En el antro y también pueden estar en el duodeno. Y si está en el duodeno, está vinculado justamente a úlceras duodenales. ¿Ok? Básicamente lo que me hacen es bajarme el pH menos de 1.5. Y estos gastrinomas son conocidos como los famosos, el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, el caso clínico típico, paciente, pónganse, varón, 40 años, acude a gastro, le hacen una endoscopía, le encuentran más de 4 úlceras duodenales. Encima, positivo al Helicobacter pylori. Esto también puede ser un distractor. Descártenle síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer, ¿dónde es mayor? Aquí. Aquí suele ser mayor. Aquí, en las duodenales suelen ser benignos.
Obviamente lo que van a hacer es sí o sí sacarle biopsias, ¿no? Para ver si tiene un comportamiento más maligno o benigno. Pregunta, paciente, ha sido pregunta de NAM. Paciente con síndrome pseudo ulceroso, ¿a qué está relacionado en este contexto? ¿A qué cosa podría estar relacionado? A un parásito. Te da una clínica parecida a las úlceras duodenales, pero no te causa úlceras duodenales. ¿Cuál es? La Giardia lamblia. ¿Por qué? Porque este parásito, que es un protozoario, le encanta estar en estas porciones de uno, de 2, de 3 y hasta máximo de 4. Más frecuentemente se encuentran en las primeras porciones. Vamos a ver acá. Síndromes mal absortivos. Entonces, básicamente, síndromes mal absortivos, como su mismo nombre lo dice, no permite que los nutrientes o lo que necesita el cuerpo. Uy, ¿dónde está mi cursor? Uy, uy, voy a tener que salir un momento, no encuentro mi cursor. Ya, ya acá está. Síndromes mal absortivos. Básicamente, disminución de la absorción de nutrientes. La clase pasada vimos que una importante causa de síndrome mal absortivo, ¿cuál era? La insuficiencia pancreática crónica. ¿Por qué? Porque hay una disminución de ciertas enzimas. Para empezar, menos lipasa pancreática. ¿Qué más? Ajá. Menos fosfolipasa. ¿Qué más? Menos es más, fosfolipasa A2. Menos amilasa pancreática. ¿Qué me produce esto? Una disminución, sobre todo, en los lípidos. Por tanto, debuta como esteatorrea. O sea, no puede absorber los lípidos. Mala absorción de lípidos. Ahora vamos a hablar de otro, ¿ok? La famosa enfermedad celíaca.
Ahorita, chicos, estoy con Rin Sergio. Ya, listo. Ya. Entonces, enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es una enfermedad mal absortiva, autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es un tipo de autoinmunidad desencadenada. ¿Por qué cosa? Por el Por gluten. el gluten. Ajá, exacto. Desencadenada por gluten. ¿Ok? ¿Cómo se expresa? Como una inflamación del intestino delgado. ¿Cuál es el caso típico? Ustedes tienen que vincular lo que han visto en pediatría. ¿Ok? Es un niño que tiene desnutrición
Niño, ¿no? Niño, niña. Niño o niña con desnutrición crónica. Les van a decir que, por ejemplo, sus curvas de crecimiento, ¿cómo ven desnutrición crónica ustedes? Con la talla, edad, ¿no? Es un niño que tiene una edad, por ejemplo, de 5 años, pero tiene una talla como si fuera de 2. O sea que estoy exagerando, ¿ok? O sea, el niño que no come por largo tiempo, niño que no crece. Talla, edad, de nutrición crónica. Es un niño que puede tener, por ejemplo, uno, es un niño con talla baja. Dos, que pierde peso, no está ganando peso. Encima, anémico. Además, tiene deficiencias de vitaminas como la ADEC, las famosas vitaminas liposolubles, ¿ok? Puede también estar asociado a diarrea o esteatorrea. ¿Qué pasa en la enfermedad celíaca? ¿Cuál es el target exacto? El gluten tiene un componente que es la gliadina. Esta gliadina va a desencadenar la respuesta inmune. ¿A qué estás asociado? A los antígenos, eh, leucocitarios humanos tipo DQ2 y los antígenos leucocitarios humanos tipo DQ8. ¿Ok? Esto es lo que está mucho más asociado, por si ahí les preguntan algo de verdadero o falso. ¿Ok? La gliadina es el desencadenante. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Diagnóstico, anticuerpos, ¿como cuáles? Uno, antigliadina. O sea, literalmente voy contra la gliadina y en ese paso inflamo también el intestino delgado. ¿Qué más? Antitransglutaminasa. Diagnóstico, ¿ok? Antigliadina, antitransglutaminasa. Entonces, ¿qué pruebas podría sacarle a mi paciente? Porque estos son los síntomas, ¿no? Signos o síntomas y diagnóstico. Si ya tiene anticuerpos pospositivos y quiero estar totalmente seguro, nada. Le voy a hacer un examen histopatológico. ¿Qué voy a ver? Atrofia de las vellosidades. Cómo se inflama, se destruye y vuelve a repararse. Las vellosidades son así, ¿no? En dedos de guante. Ya, si hay una atrofia, tendría que ser algo así. ¿Ok? Y eso justamente lo van a ver en su biopsia. ¿Qué pueden ver en su biopsia? Linfocitosis, porque es una inflamación crónica. Inflamación de la mucosa duodenal. ¿Qué cosa más? Atrofia de las vellosidades, como aquí, ¿ok? E hiperplasia de las criptas. Obviamente porque los linfocitos están constantemente activados por la inflamación crónica que hay. Por lo tanto, van a haber bastantes criptas. Eso es lo que ustedes van a buscar en su biopsia. Tratamiento, una vida libre de gluten. Así de simple. ¿Ok? No se olviden. Niño, niña con talla baja, estatorrea, no gana peso, no gana talla, encima tiene anemia.
¿ok? Si por ahí les pueden preguntar a una deficiencia específica, no sé, de ácido ascórbico, de ácido fólico, es un síndrome mal absortivo, definitivamente. Entonces, obviamente, van a tener que evitar cereales. Perfecto, ¿ok? Van a evitar el pancito, ¿ok? Cualquier cosa que tenga gluten, absolutamente todo eso desencadena sus síntomas. Doctor, también se le puede hacer inmunoterapia. Claro, definitivamente. Es más, ¿cuáles son, cuáles son ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre justo. Ah, es más, hay otro diagnóstico que no les dije. Se hace el test de la silosa, ¿ok? Pero sí les lo dije en la clase pasada. Normalmente el test de la silosa en una insuficiencia pancreática sale normal, ¿ok? Porque ¿qué es la silosa? Es un monosacárido. Los monosacáridos atraviesa, por ejemplo, por difusión, perdón, por difusión, perdón, por un transporte activo secundario, ¿ok? En la insuficiencia pancreática está normal, pero en la enfermedad celíaca, por ejemplo, sale anormal. ¿Por qué? Porque hay vellosidades, están inflamadas, son muy pocas, por lo tanto, la silosa se queda acá, ¿ok? No se va a absorber, ¿ok? Así de simple. Entonces, ¿qué pueden pedir en la serología? Antigliadina, ¿ok? ¿Qué más? Antitransglutaminasa. Lo van a pedir en forma de IgA, TTG. O incluso uno más, que es el anti-endomicial. Son esos tres anticuerpos que ustedes pueden pedir. La silosa normalmente debería absorberse. Si no lo hace, piensen en que hay un problema en la absorción. Por eso viene el síndrome mal absortivo. Seguimos con la miscelánea. ¿Ok? Vamos a ver un repaso de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ah, ya. Ácidos biliares. ¿Ok? ¿Qué es un ácido biliar? ¿Qué es un ácido biliar? Para eso tenemos que saber primero qué es la bilis. ¿Ok? Básicamente, la bilis es un conglomerado de bastantes componentes. Para empezar, 70% de esos son ácidos biliares. ¿Qué más? Bilirrubina, que le da el pigmento. ¿Qué más? Fosfolípidos. Esos son los componentes de la bilis. Fosfolípidos. ¿Para qué me sirven los fosfolípidos? Emulsifican las grasas. ¿Qué más? Colesterol. ¿Qué otra cosa más? Xenobióticos. ¿Qué más? Agua. ¿Qué más? Electrolitos. ¿Como cuáles? Sodio, calcio, pero sobre todo bicarbonato. ¿Por qué? Porque me neutraliza el pH ácido. ¿Ok? ¿Qué más? Glutatión. ¿Para qué sirve el glutatión? El glutatión es un antioxidante.
necesito un antioxidante, por ejemplo, eh, para pasar de un hierro ferroso a una forma férrica. Que miren todos los estos componentes. Además, acá voy a mencionar otros más. Los fosfolípidos, ustedes saben que son tres principalmente. ¿Ok? La fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, ¿qué más? La fosfatidilinositol, y todo esto con el fin de emulsificar. Emulsifican las grasas. Entonces, ¿cómo sintetizo ácidos biliares? Ustedes tienen dos ácidos biliares principales, ¿ok? O dos ácidos biliares primarios. El ácido cólico y el ácido desoxicólico. De ahí parten más, ¿ok? Entonces, más o menos se sintetizaría así. Vamos a dibujar acá. Tenemos que estos son canalículos biliares hepáticos. Ay, ¿cuál es el núcleo? ¿Ok? Ustedes tienen colina que puede pasar a fosfatidilcolina, ¿ok? Y esta fosfatidilcolina juega con los kilomicrones que obviamente llegaron por el yeyuno, ¿ok? Y ustedes saben que los kilomicrones son las formas que nosotros podemos absorber, ¿ok? De los lípidos y acetil-CoA. Ese acetil-CoA salió de la fosfatidilcolina. El acetilcolina y los kilomicrones tienen un núcleo. Este núcleo, o me van a poder la acetilcolina y los kilomicrones, después de pasar por ciertas enzimas, me van a dar al famoso colesterol. ¿Ok? Ese es el colesterol. El colesterol pasa, o sea, acá tiene un OH. ¿Ok? El colesterol pasa por una enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? RAC. Es la 7-alfa hidroxilasa o la CYP7E1. ¿Qué hace esta enzima? ¿Ok? Me va a volver al colesterol ácidos biliares. ¿En qué ácidos biliares exactamente los convierte? ¿Ok? Ácidos biliares primarios. Ácido biliar. Y aquí también ácido biliar. ¿Qué hace exactamente? Por esta vía, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Más o menos así. Trac, 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 trac. ¿Ok? Me lo convierte en ácido eno desoxicólico. Y si este ácido, este colesterol, pasa por otra enzima, que es, vamos a poner otra enzima, es la 12-alfa hidroxilasa o la citocrom 8B1, pasa por otra enzima, RAC, se convierte en otro ácido biliar. ¿Cuál es este ácido biliar? Es
primario, ¿ok? Es el ácido cólico. Estas dos moléculas suelen ser poco polares. Yo tengo que volverlas totalmente polares para que cumplan su función y formen parte de la bilis. ¿Cómo hago eso? Conjugando a las dos moléculas. Pasa por conjugación. Se conjuga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a añadir aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Si estamos hablando del ácido queno desoxicólico, puedo añadirle o glicina o taurina. Si yo le añado glicina, formo el ácido glicoqueno desoxicólico. Si yo lo junto con la taurina, formo el ácido tauroqueno desoxicólico. Lo mismo pasa acá. Si el ácido cólico yo lo junto con glicina o con taurina, me pasa lo mismo. Lo vuelvo a conjugar. Se forma el ácido glicocólico. Y el ácido taurocólico. Entonces, eso básicamente son los ácidos biliares. Ese es el 70%. Pregunta, la 7-alfa hidroxilasa, normalmente, ¿quién lo produce? Algunas bacterias. ¿Ok? Los vuelve ácidos grasos secundarios. Mejor, ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares secundarios son altamente polares. Entonces, perfecto, ya con eso ya tengo casi todo entendido. Entonces, esos son los ácidos biliares. Los ácidos biliares, ¿dónde se van a absorber? En el ilion. ¿Ok? Ya saben, en el ilion también se puede absorber la vitamina B12. ¿Qué más? La vitamina B12, las vitaminas liposolubles, como las famosas ADEC, los ácidos biliares. ¿Por qué necesito ácidos biliares? Porque estos se van a volver a reciclar. Y si mi bilis no tiene ácidos biliares, todo esto se precipita y me forma los famosos cálculos de colesterol. ¿En qué tipo de Profesor, pacientes? Oye, cuéntame. ¿qué es el ADEC? El ADEC son las vitaminas liposolubles. A, Ah, D, verá. E y K. Ay, 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 verá. Entonces, si no tengo ácidos biliares, se precipita el colesterol, me forma cristales, me forma cálculos. Paciente con enfermedad de Crohn, por ejemplo. Paciente que tiene ilitis. Paciente que le removieron el ilion, paciente que se le inflamó el ilion. Paciente que va a tener disminución de la absorción de ácidos biliares, paciente que les forma cálculos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son las ileitis más comunes? Enfermedad de Crohn es uno. ¿Qué más? Celíaca. Podría ser celíaca, pero también, por ejemplo, tienen bacterias, ¿no? Bacterias que les gusta ir al ilion. ¿Qué bacterias le gusta ir al ilion? La salmonela, por ejemplo. La que la salmonella La Stiffy Shigella también, y doctor. no Tiffy. La Shigella, el Campylobacter, ¿ok? Y la Yersinia.
Causas de ileitis. Cosas que nunca deben olvidar. ¿Ok? ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque eso es justamente parte o nos ayuda a entender el tema del reciclaje de los óxidos biliares. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, doctor. Bacán. Pregunta, hágame recordar, no me acuerdo hasta qué era la clase. ¿Hasta qué eres? ¿Hasta las 8? ¿Ya acabamos? ¿Ya me pasé? No me acuerdo. 8:05. Ah, excelente. Aún tenemos tiempo. Entonces, pimba. Vamos a ver. Ya. Mira, vamos a dibujar un canalículo biliar. Todo eso pasó en el hígado, por si acaso. Ojo. Pimba, vamos a ver acá. Un canalículo biliar, canalículo biliar. Acá. Ya, vamos a ver acá. Ya. Canalículo biliar. Vamos a poner un transportador. Vamos a ver que sea el ácido no desoxicólico. Ya. Esa es una proteína, lo que es un transportador de ácidos biliares, que se llama el BSEP. Es la bomba exportadora de sales biliares. Un tipo de cotransporte. ¿Qué hace normalmente? Me secreta a mis ácidos biliares y estas van a salir al final todo por el esfínter de Oddi. ¿Ok? ¿Dónde se van a secretar? En el duodeno. ¿En qué porción? En la segunda porción, que es justamente el duodeno descendente. Entonces, tengo aquí ácido fólico, que a la final es, va a llegar hasta el ilion, ¿no? Llega hasta el ilion y se recicla. Vuelve a ingresar, vuelve a ingresar y se recicla. Pasa por la circulación porta, viene por la vena porta y llega a través al hígado. En el hígado se vuelve a reciclar. ¿Ok? Entonces,
ustedes saben que tengo una circulación entero hepática y luego esto vuelve a repetirse. Es todo un ciclo. Entonces, ya con eso podemos más o menos tener una idea de cómo se va a reciclar la, la bilis. Ahorita vamos a verlo. A ver, vamos a poner. Entonces, para que quede acá, claro, hígado. Vamos a dibujar eh, un duodeno, la velícula biliar. Al final se recicla por la circulación porta. Circulación porta. Y estos son los canalículos biliares. Es todo un ciclo, ¿no? Que está la bilis, se va y se recicla. A esto lo vamos a llamar circulación entero hepática. ¿Ok? Ya con eso, ya con eso más o menos, vamos a ver cómo se recicla la bilirrubina. Vamos a dejar acá un glóbulo rojo. Es un glóbulo rojo. ¿Ok? Perfecto. Imaginemos que ustedes se encuentran en el, ¿cómo se llama? El spleen, en el vaso, el vaso. ¿Cuál es la principal función del vaso? Uno, la hemocateresis. Dos, se encarga de fagocitar, o bueno, se encarga de destruir bacterias, pero no cualquier tipo de bacteria, bacterias encapsuladas. Por ejemplo, el Haemophilus influenzae, ¿ok? Y justamente todo esto pasa en el sistema retículo endotelial. Los macrófagos del vaso, que son los histiocytos sinusoidales, porque tiene capilares de tipo sinusoides, lo que van a hacer es fagocitar los glóbulos rojos, ¿ok? Y van a descomponer a la hemoglobina. La van a reciclar. La hemoglobina, ustedes saben, que pasa a ser hemo y a ser globinas. Al final, las globinas van a ser descomponidas hasta aminoácidos. Mientras que el grupo hemo, por medio de una enzima, puede pasar a ser dos cosas. ¿Cómo se llama esta enzima que actúa acá? Esa se llama la hemoxigenasa. La hemoxigenasa actúa aquí y me da dos cosas. La biliverdina y el hierro. ¿Ok? Estado ferroso. El hierro sale y puede ser acogido por una proteína. ¿Cómo se llama esta proteína que se encuentra en sangre? La transferrina. Ahí está el hierro, su forma ferrosa,
unido a la transferrina. ¿Qué pasará con la biliverdina? Pasa a ser bilirrubina. ¿Y cómo esta bilirrubina pasó? Por medio de una enzima. Esta es la bilirrubin reductasa. La bilirrubina se une a una proteína, así como el hierro se unió a la transferrina, la bilirrubina se une a la albúmina. Albúmina, que es como su cochecito. Y aquí en este momento es completamente insoluble o no conjugada. Sinónimos. Tiene que conjugarse, ¿ok? Tiene que pasar del vaso hasta el hígado. Entonces, es transportada por la albúmina y nos vamos hasta el hepatocito. Hasta el hepatocito. Vamos a dejar acá un hepatocito. Entonces, ¿qué pasará acá? La bilirrubina no conjugada se conjuga. ¿Cómo así? Pasa por unas proteínas transportadoras y pasa por una enzima que se llama la UDP o la urimidil difosfato glucuronil transferasa. Es un tipo de transferasa que lo que va a hacer es conjugarla. Entonces se convierte en bilirrubina conjugada. Quiere decir que se conjugó, que la bilirrubina se unió a una molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? Se unió a glucurónido. Y esto lo vuelve con conjugada. ¿Ok? O sea, soluble. Y ahí es donde pasa por los canalículos biliares y se va, vamos a acá, un canalículo biliar, y llegó hasta dónde? Hasta la segunda porción del duodeno. ¿Dónde se va a reabsorber? En el ilion. Y se puede cumplir otra vez el ciclo. ¿Ok? Se puede absorber en el ilion como se puede descomponer. ¿Ok? Y si se descompone, puede ser parte de la orina o parte de las heces. En las heces estará como forma de estercobilina y en la orina como urobilina. ¿Quién le da el pigmento amarillo a la orina? La urobilina. ¿Quién le da el pigmento marrón a las heces? La estercobilina. ¿Ok? Ahora, para que quede bien ensayada esta parte, ¿ok? Vamos a hacer un par de preguntas. ¿Eh? Un descansito de 5 minutos y volvemos para hacer un pequeño banco. Doctor, por favor, ¿puede regresar a la imagen? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, por favor, doctor. Vaya, puedes tomar el screenshot. Ya, Ok, listo. doctor, gracias. Ya.
¿Listo? Entonces, iniciamos. A ver. A ver. ¿Qué mismos son? A ver. ¿Qué opinan? De las siguientes es el marcador más específico para esta enfermedad. Una mujer de 35 años presenta una diarrea crónica, pérdida de peso, anemia microcítica. Se realiza una biopsia del intestino que muestra atrofias de vellosidades, linfocitos intraparietales aumentados. ¿En qué piensan? La B, doctor. Pensando en enfermedad celíaca, ¿no? ¿Qué otros anticuerpos pedirías? Antigliadina, porque la gliadina es justamente un componente del gluten, ¿no? Que te causa todo eso. ¿Qué más? Anti-endomicial. Sencilla, ¿no? ¿Qué más? Antigliadina. De frente, ¿no? Sin pensarlo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunológicos subyace esta condición? Niño de 5 años es llevado por diarrea crónica, distensión renal y fatiga, algo específico, pero esta diarrea crónica ya me hace pensar en que el tipo no está absorbiendo nada, ¿no? ¿Ok? Y la distensión abdominal, por ejemplo, es que no puedo absorber monosacáridos, por lo tanto, se quedan en polisacáridos y disacáridos, ¿ok? Y esto, las bacterias del intestino, lo que van a hacer es básicamente metabolizarlas, produciendo CO2, ¿no? Y por eso el niño está con distensión. Fatiga porque es un chibolo que probablemente tiene anemia, tiene pérdida de electrolitos por la diarrea. ¿Ok? Simple, ¿no? La exploración física revela palidez y peso significativamente bajo para su edad. ¿Ok? Acá le ponen ¿cómo se llama? Un parámetro de sus curvas de crecimiento. Peso para la edad. Se realiza una biopsia intestinal que muestra atrofia de las vellosidades y un aumento de los linfocitos intraparietales. ¿Cuál será? La A, B, C, D o E. ¿Cuál será? La A, ¿no? Gliadina. ¿Qué más? Timba. Adulto con enfermedad celíaca mal controlada, se presenta con anemia severa y fatiga, los niveles de hemoglobina son bajos y el proteína sanguíneo revela macrocitosis. Uy, macrocitosis. ¿Qué hallazgo adicional esperaría encontrar en este paciente? Hipocalcemia, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de hierro, aumento de transformaciones hepáticas, aumento de fosfatasa alcalina. Es la deficiencia de hierro. Doctor, pero ¿por qué no puede ser la vitamina B12? Porque es causa de macrocitosis. Es cierto, sin embargo, acá te está diciendo la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca afecta principalmente a duodeno
y ayuno muy poco a ilium, muy poco. Entonces, la enfermedad celíaca o la anemia por deficiencia de hierro también me podría ocasionar macrocitosis en un contexto de enfermedad celíaca. Por lo tanto, si afecta a duodeno, lo más probable es que no se absorba hierro. Así que la respuesta es la C. Mujer de 60 años con antecedentes de artritis reumatoidea, presenta hematemesis, ¿ok? Un sangrado. Ha estado tomando AINES, inhibidores de la COX-1 y COX-2, ¿no? La endoscopía revela úlceras gástricas sangrantes. ¿En qué parte? En la curvatura menor. ¿Qué mecanismo subyace el daño gástrico de los AINES? Sencillo, ¿no? Inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1 y de tipo 2. Un paciente con enfermedad celíaca, ¿cuál de las siguientes complicaciones es más probable si no se sigue una dieta libre de gluten? Acá es justamente tiene que ver con la hiperplasia. eh, ¿Cómo se llama esto? Hiperplasia de, ¿cómo se llama esto? De los centros germinales. No me acuerdo el nombre exactamente. Ahorita me acuerdo. Pero igual, ustedes saben por qué hay un aumento de la linfocitosis, ¿no? Y otro de los hallazgos es disminución de las velocidades. ¿Qué más? Eh, Mucosa inflamada, atrofia de las velocidades intestinales y también una hiperplasia de las criptas. Entonces, todo esto me va a desencadenar una autoinmunidad que con el tiempo está asociado a linfomas de tipo T, asociados al intestino, linfomas MALT. ¿Cuál es el aminoácido más comúnmente conjugado en los ácidos biliares en el hígado? Les dije, ¿no? Glicina y taurina. ¿Cuál es el más común de estos dos? La glicina. ¿Cuál de las siguientes funciones es favorecida por la conjugación de los ácidos biliares? ¿Estimula la secreción de pancreática? No. Proteínas tampoco. Sí, es tampoco. Mejora la absorción de los lípidos. Perfecto. El paciente con úlcera gástrica presenta dolor epigastral que aumenta al comer. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado al desarrollo de úlceras gástricas? Les doy un minuto para que piensen.
pylori. Paciente con úlceras recurrentes en el duodeno y diarrea, diagnosticado por síndrome de Zollinger-Ellison. Donde, siguientes pruebas, ¿cuál es la más útil para confirmar el diagnóstico de gastrinoma? Niveles de gastrina sérica en ayuno. ¿Ok? Listo. Entonces, ya conforme vayamos avanzando, vamos a hacer más bancos de preguntas. ¿Ok? Así que todo hasta ahí está claro. Ha sido una clase relativamente sencilla. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué temas les gustaría para la próxima sesión? Seguimos con gastro, seguimos con nefro, con pulmonar. Los escucho. O si quieren, lo van a escribir. Doctor, ¿podía hacer cardio, por favor? ¿Quieres que haga cardio? Pero igual, ¿tienes el acceso al seminario 2? No, lo que pasa es que hay muchas grabaciones que no se pueden ver porque las graban desde los usuarios de la universidad. Y a veces nosotros ingresamos por externo y no Ya, podemos ver esas grabaciones. ya. Doctor, Entonces, soy Resti. ¿ustedes tienen un delegado a cargo? Creo que es Lorenzo, ¿no? ¿O quién es? Nosotros tenemos de los salones, dependiendo de qué seamos. ¿Acá solamente son de Chorrillos o también hay San Borja o Cañete o Chincha? Chorrillos. Profesor, yo Solamente... grabé de cardio. ¿Le puedo pasar a Jenny? Jenny creo que es la que dice. ¿Eh? Yo grabé de cardio cuando usted hizo. ¿Le puedo pasar Claro, a claro. ella que pase el resto? ¿Lo pueden Hemos pasar a hecho... delegadas, por favor? Sí, le doy mi número. ¿Cómo le doy? Ahí le escribo en el chat. Ya, gracias. Y todo lo que he grabado le voy pasando. Ya, amiguita, gracias. Excelente. Entonces, mañana avanzaremos un poco de gastro y de cardio. ¿Ok? ¿Mañana a qué hora es, doctor? Disculpe. Qué buena pregunta. Creo que es a partir de las 7, si no me equivoco. Entonces va a terminar con gastro, doctor, con hormonas. Pero ya hicimos hormonas. Ya me han entrado tarde. Ya, doctor. Voy a ver la grabación entonces. Claro, así de simple. El punto es hacer cosas nuevas. Ya. Bien, doctor, gracias. Listo. Entonces, Falta mañana páncreas. páncreas. Bueno, verán, porque Doctor, falta ¿me bastante de escuchas? hígado. Falta bastante. Hígado y rubinas. Sí, doctor, hígado, por favor. Porque Doctor, justamente mañana, se vincula. doctor, mañana, Claro, doctor, mañana es de 5:50, lo que hasta las claro, sí, 5:50. 7:20, 5:50. 7:20, hasta las 7:20. Claro, claro. Entonces, ¿pueden parar la grabación ahora, por favor, para que no nos vuelva muy pesado el video? Listo, chicos, entonces mañana hacemos bilirrubina directa, indirecta, cuando es un patrón, por ejemplo, hemolítico, cuando es un patrón colestásico, cuando es hepatocelular, síndrome de Crigler-Najjar, de Gilbert, todas esas cosas. ¿Ok? Un poco más, quizá leemos un poco de acalasia. ¿Ok? Y luego ya, si desean, hay otro link que es para Seminario Integrador 2. ¿Ok?